En un escenario enorme donde las notas musicales chocan con los reflejos del amplificador, por las calles donde la luz termina y el sueño se conoce como Sila, un grito retumba en las calles, en una galaxia donde el arte como el espíritu de la rebeldía. Encontramos un hueco de sentimiento que nos presenta una joya poco mencionada, una historia gráfica muy oscura y sonidos particularmente inciertos que han dejado huella imborrable en la posterioridad en el rock alternativo. Una obra maestra anterior había desatado la angustia para explotar su creatividad y llevar sus extremos más oscuros. La nación del sueño era solo un paso que se quedaba atrás para posicionarse aún más alto. Precisamente en 1990, el álbum 8 no solo encapsuló el espíritu de una sedienta era por nuevas experiencias, sino que también abrió las puertas a un universo de posibilidades musicales sin precedentes, destrozando los límites del rock convencional, dejando abierto un océano de emociones que sumerge lo experimental. La suavidad de un arpegio calmado me empieza a dar una dulce pizca de la locura que supuestamente se adueña del sonido, con una guitarra dando masas ambientales y una batería mezclada de una manera extraña, como si estuviera tras nosotros. Se cruza en la introducción Thurston Moore, diciendo que es hora de dar un paseo, es hora de tomarlo en un ojo de medianoche. Algo contrastante con la portada, que poco a poco se empieza a enfadar hasta que se revela, tirando más agresiva su voz y tronando más la guitarra con sus botas sucias. Viendo la letra entera, la verdad, casi no tiene sentido, pero se entiende como la suciedad del mundo. Juegos, el amor y la diversión que ensucian su vestimenta, aunque algunos lo interpretan como un jornalero, otros como el trabajo de una chica en las calles, y Thurston como la cultura juvenil. La viscosidad del disco se empieza a enterrar, cambiando de sus estados entre agresivo y sin sentido. La temática sexual que acompaña a la banda se representa, algo poco experimental y descomunal de introducción comparado con lo habitual, pero me está gustando, ya que se nota desde aquí su creatividad y confusión que generan a la hora de componer. Desde mi punto de vista y escuchando otros discos de la misma, esta banda es de las más difíciles de entender dentro de esta escena, y no solo por las letras, sino también por su sonido, ya que es casi imposible catalogarla o definirla. El tipo de mensaje que tratan de comunicar aquí y la manera es de mis favoritas dentro de toda esta rama del rock alternativo, bastante única, la forma en la que crean una idea que lentamente se empieza a bajar por el tobogán, deslizándose en su tempo para caer dulcemente al acorde final. La confusión se envuelve junto a la perturbadora guitarra que entra con unos tonos bastante únicos, que en su camino se encuentra con la batería de Steve Shelley y la guitarra de Lee Ranaldo, avanzando con su ritmo bastante movido, y repentinamente aparece una voz nueva. La presencia de Kim Gordon empieza a transformarse en este proyecto. La bajista y esposa en ese momento de Thurston hace el papel principal para esta y otras canciones. La voz de esta tipa es bastante hipnótica y le pega bastante bien con el tema. El estilo tirando a psicodélico, pero sin necesidad de serlo. Exclusivamente en la parte del coro creo que se enlazan bastante bien. La atmósfera de caos que generan esas guitarras me encanta un montón y me fascina como todo el tema avanza y para en un punto crucial donde todo se descontrola y aparece por un rato Jay Nessis, un músico inventado por el grupo que contribuyó en parte con la creatividad de este disco, enchufando su guitarra y ayudando a que esto suene aún más caótico. Aunque parece desalentador, su mensaje va un poco más allá, y es que nos cuenta sobre Karen Carpenter, una artista que murió por complicaciones de anorexia, y en la narración de Kim es como un tipo de sentimiento que ella tenía hacia esa persona. Como Karen tuvo que despedirse de las grandes pantallas para ser olvidada y darle el
el puesto a otros. Como tanto esfuerzo al final se desvanecía para quedar en lo incierto y... Unas campanas inciertas se transforman en una pieza completamente acelerada que camina junto a ese cambio de tonalidad en su voz, más alegre y en sentido, que se complementa con los gritos de la radio que emana Kim para llenar el ambiente bastante raro donde no se sabe muy bien qué pretende contar, pero al mencionan que esta letra surgió después de que Thurston y Kim tuvieran una fuerte discusión, a lo que Kim salió enfadada de la casa y le prometió a Thurston hacerle mucho daño. Bastante confusa e incierta esa realidad, aunque esta lírica alocada, lo único que rescato son esas guitarras de Lee que aparecen de vez en cuando bastante frenéticas, como el su final con un muteo que se desvanece, pero... se vuelve a retomar en esta aún más alocada pieza, que las guitarras aquí son otra cosa. Los tres guitarreros hicieron un gran trabajo en complementar y armonizar todo esto con la voz de Kim, que nuevamente vuelve a aparecer en respuesta a LL Cool J, un cantante de hip hop que se había topado con Kim en una entrevista y los dos no se llevaron bien. No obstante, en el 89 esta voz del hip hop había sacado un disco llamado Caminando con una pantera, a lo que se armó un escándalo por su portada y el animal que aparecía, pensando que significaban así cosas racistas, y lo que explotó todo fue un comentario que este mismo dio sobre las mujeres, diciendo que ellas solo están para cocinar, lavar ropa y vos sabés, ese tipo de cosas. A lo que Kim se enfadó e hizo esta canción poniéndose en el lugar de esa mujer despreciada, una historia polémica que la podemos resaltar en algunas partes de su letra, pero olvidando eso, el riff está bastante pegajoso y movido con ese tono clásico hasta que se queda sola la parte del bajo y la batería que... ¡qué tremenda combinación! Parece la escena musical de algún cómic que encaja perfectamente con el disco y con su portada, y hace paso a las voces de Chuck D, quien hizo el papel del dueño de las panteras. Un temazo y medio que se transformó junto a todos estos músicos, pero nada es eterno para terminar en... tremenda introducción la que nos da, la radio que nos inicia para cortarse después de quedarnos en el limbo, con esa guitarra para retomar y el ritmo, introducirnos en la verdadera cara de Sonic Youth. Este tema en general es de mis favoritos de todo el disco, la manera en la que Ronaldo hace lavarte el ambiente con esa guitarra que nunca termina, y más aún cuando cae el coro, la voz de Thurston con esas modulaciones pasándose al centro y lo demás haciendo lo mismo, hacen de este un rompecabezas mental que por alguna razón me recuerda a Nirvana, pero más psicodélico y loco, con el toque único de la juventud sónica que es mi favorito. El ruido que se genera entre las guitarras, los feedbacks, el caos nos ponen en pie para la segunda cara del disco que se va mostrando. La perturbadora experimentación del sonido es una pasada completamente, y siento que este es el tema que define mi sonido. Es como en el final se va poniendo más oscuro y como si tuvieran borrado la memoria, como si pasamos por un camino donde ya no hay regreso. Los recuerdos se desvanecen, al igual que todo el ruido y la majestuosidad que se fue creando a lo largo de todo el tema para posiblemente no volver a ver algo igual. Una canción pegajosa que se parece a la del inicio con significados alternos. Uno de ellos es que trata de los groupies que acompañan a las bandas y cómo su imagen se deteriora, pero otra, y a la que la atino más, es la historia del lado sexual sobre una chica lesbiana. Con un riff sin mucho ni poco la tomo más como una canción de relleno, pero de alguna forma se junta con las historias dentro del disco, como esa chica adolescente que pretende contar alguna cara de... calmando las ondas auditivas, vamos avanzando más y más
El toque de este tema me trae una nostalgia de olvido y no sé por qué, ya que nunca la había escuchado en mi vida, pero es como si lo hubiera conocido antes. Algo extraño que me ocurre como los toques de New Wave tirando a los 80 que aún no se despegaban de su sonido. El tono nocturno y cálido nos transporta a un tipo de sueño que ya había tenido antes. Ha escapado. Es como estar dormido y tener pensamientos fascinantes, pero luego te despertás y no recordás nada. Pero tenés esa sensación de que lo viviste. Es como recordar sin hacerlo, pero tener esa imagen. Se escapa como si no tuviera algún sentido, como si capturara el momento que queda para siempre. Es lo más loco. Pero aún, lo más loco es que he estado viendo cómo los demás usuarios opinan sobre esta canción y muchos de ellos opinan casi igual. Es como tener una idea conectada hasta que... Eso me voló la cabeza completamente. El cambio de lugar y de sonido, pero de una manera difícil de tragar, y más aún como todo eso que continúa me deja exorbido de tanta creatividad que explotó. Retracto mis palabras, definitivamente esta banda no es para nada común ni convencional. Esta para mí es la mejor canción de todas en este disco. Todas las variaciones, pequeños arreglos, cada cosa que suena aquí son simplemente magia. Es una explosión sonora que me dejó aturdido hasta el final. La transición sacudida nos continúa el mismo universo que habíamos visitado anteriormente, con una de las letras más perturbadoras. Mientras se avanza de su guitarra y sus dos notas que dicen que se pone en el papel de un personaje de una película que recoge las notas de los muertos en la guerra. Un poco raro junto a esos gritos que la verdad me dejaron extrañados, y como de repente cambia eso, como si le brincó el muerto, grita y... La pieza aquí se inicia con una instrumental épica como si fuera un soundtrack de una serie que junto a lo anterior encaja, pero cortándote y volviendo de poco a poco explota en su realidad junto a Kim. En todo este viaje he notado que cuando aparece Thurston a la siguiente cambia a Kim y así se varían durante todo el disco, como si las historias se entrelazaran y cada quien cuenta su versión por separado, pero sin seguir ninguna historia lineal. Como el resto del tema que se pasa entre el desastre de la guitarra y la agresividad, que después, con los golpes de la caja finaliza. Con esa línea de distorsión continua, parece que miramos la última luz de nuestro día opaco, avanzando con ese riff hasta parar a... El misterio que habla sobre un hombre que no tiene a su mujer, sobre perder algo, sobre cómo ese hombre perdió a su mujer y dice que ella ya no lo puede ver. Solo he estado buscando cómo sentir la misma diversión de antes, y es algo que no deja una percepción clara de perder, querer, pero olvidar. Algo extraño que nos expresa Thurston junto a sus guitarras encendidas que en un break pasan a acelerarse más y más y agarrar velocidad, a prender fuego con el riff que fue de mis favoritos entre todas las canciones, que finalmente da su toque y su última palabra para desvanecerse en su extraña experimentación.